Entonces tenemos el agrado de tener a Roberto Villaflor, del INPA, recién terminó su doctorado. Hoy día nos va a hablar de conjetura de Hodge variacional para hipersuperficies. Bueno, gracias a Robert por la invitación y a todos ustedes por venir a escucharme. Bueno, hoy día le voy a hablar de la conjetura de Hodge variacional para hipersuperficies, que es un problema relacionado a la conjetura de Hodge. En verdad, esta charla es más o menos como... o sea, no voy a dar mucha demostración, no voy a dar casi ninguna demostración de nada, solamente voy a anunciar qué es lo que se sabe al respecto de este problema, de dónde viene, y principalmente mi objetivo es que salgan de aquí sabiendo qué es la conjetura de Hodge, ¿sí? La conjetura de Hodge es uno de los problemas del milenio que todavía está abierto y tristemente es como el más inaccesible de todos los problemas del milenio, ¿sí? Es el más técnico, el más difícil de enunciar. Entonces, si salimos de aquí entendiendo el enunciado de la conjetura de Hodge, yo estoy feliz, ¿sí? El resto es más que nada explicar un poco la historia de lo que se sabe al respecto del problema en el caso de hipersuperficie y bueno, comentar al final un poco sobre la conjetura Hodge variacional, que es parte de lo que yo he hecho, y mencionar también ahí todos los resultados que se saben al respecto. Y bueno, después en los quesitos podemos conversar más en detalle si alguien quiere saber demostraciones ya específicas de los teoremas. ¿Ok? Entonces, ya, la conjetura de Hodge. Entonces todo esto es sobre X, una variedad algebraica, proyectiva, lisa, sobre los números complejos, ¿sí? Entonces, una variedad algebraica proyectiva lisa es también una variedad compleja, ¿sí? Por ser una variedad compleja, tiene el fibrado tangente tiene una descomposición natural, ¿sí? Por lo tanto la 1 forma, bueno, voy a anotar así el as de 1 forma, si estas son las 1 formas, C infinito a valores en C. ¿Sí? Eso quiere decir que localmente, si yo tomo una carta, ¿sí? Si yo tomo phi, una carta, entonces te vamos a decir que de dimensión n, dimensión compleja, n. Si tomo aquí una carta coordenada, entonces una forma diferencial, una 1 forma diferencial, ella se ve en la carta, ¿sí? Como una suma del siguiente tipo, ¿cierto? Una funciones fi igual 1 hasta n de xi más gi de yi, donde zj es xj más i yj, y estas funciones aquí son funciones a infinito a valores complejos, ¿sí? Entonces, si yo, en lugar de usar las coordenadas x e y, uso la coordenada zj y el zj conjugado, yo puedo escribir esta forma diferencial como una suma, no sé si se ve, aquí se ve, ¿sí? Puedo escribir esta forma diferencial como una suma fj tilde, j igual 1 hasta n, de zj más un gj tilde de zj bar, ¿sí? Entonces, el as de 1 forma se descompone en una forma natural en 2 partes. Tiene una parte holomorfa y una parte antiholomorfa, ¿sí? Este pedazo de aquí es el que pertenece a esta parte y la parte antiholomorfa es la que está aquí, ¿sí? Entonces, si yo tomo las k formas diferenciales, entonces esto se descompone como una suma directa, que más que igual a k, el producto exterior, pésimo, de 1, 0 forma,
y que veces la 0,1 forma, ¿sí? Esta cosa de aquí es lo que se llaman las peque formas. Eso es la suma directa. Sí, y esto no es nada más que decir que mi omega ahora, localmente, es igual a una suma de la forma fi i1 hasta ip, j1, jq, dzi1, wedge, dzip, wedge, dzj1 barra, dzjq barra. Sí, o sea que justamente agarrar una k-forma diferencial, escribirla en coordenadas y separar solamente los pedazos que tienen exactamente p parte holomorfa y q parte holomorfa en un as, ¿sí? Ya, entonces, bueno, esas son las pequeformas. Eso vale para cualquier variedad compleja. Y en el caso proyectivo, en el caso de variedad algebraica proyectiva, lisa, hay un teorema, bueno, de hecho ese teorema vale para, en un contexto un poco más general, que son las variedades Kähler, pero yo no voy a hablar de eso ahora. Entonces existe un teorema clásico que es un teorema de Hodge, el teorema de descomposición de Hodge. ¿Cómo? ¿De cuándo y dónde era o era supongo Hodge? Hodge es inglés y este teorema lo probó en un trabajo que él hizo en el 1941, que es un trabajo gigante que él hace sobre como de análisis de formas armónicas en variedades Kähler, ¿sí? Y lo que él hace es que utiliza herramientas de análisis funcional bien pesadas para estudiar de alguna manera la topología de las variedades complejas, ¿sí? O sea, eso sigue el trabajo de Lefschetz, que Lefschetz es como del 1920 por ahí, y Lefschetz lo que hizo fue embarcarse en un estudio general de la topología de las variedades algebraicas, siguiendo el espíritu de Poincaré y de Picard. Él mezcló las dos cosas y trató de atacar el problema en general. Pero parece que ese como el teorema está también porque al final como que tuvo problemas para el artículo, demoró mucho y salió también un libro, ¿no? Es un libro, según yo solamente conozco el libro. Es un libro gigante, o sea, bueno, no es tan gigante, pero es grande. Y el libro tiene pura teoría nueva, es un libro muy bonito. Bueno, el teorema dice que en este contexto, entonces la cohomología de RAM de X se descompone en forma natural como, bueno, como sus estructuras de Hodge, ¿sí? Entonces, esta cosa de aquí que son, estos HPQ son exactamente la imagen de las peque formas cerradas en el grupo cohomología de RAM, ¿sí? Entonces este es un teorema súper difícil de probar y bueno, de hecho él tiene algo más que es la simetría, ¿sí? Él prueba también que vale esta simetría. Estos objetos son invariantes analíticos y estos grupos de cohomología, no sé, estos peque grupos, son invariantes de la estructura analítica, ¿sí? Y bueno, yo no voy a explicar nada de cómo se prueba ese teorema. En verdad esto lo estoy introduciendo. No es necesario introducir la descomposición de Hodge para enunciar la conjetura de Hodge, pero siempre que se enuncia la conjetura de Hodge se hace en términos de la descomposición de Hodge. Y eso lo vuelve mucho más inaccesible, o sea, lo vuelve mucho más difícil de entender. ¿Y esto no vale para todas las variedades complejas, compactas, lisas? ¿Es para qué? Es para variedades proyectivas, bueno, es para variedades compactas Kähler. Variedad compleja compacta Kähler. Y ya. Kähler. Entonces, si es proyectiva es Kähler, porque tiene la métrica de Fubini Study, que es la inducida por el espacio proyectivo, ¿no? Ahí el HPQ, ¿Sí?
¿Cómo se relaciona con el omega PQ? El HPQ es la imagen de los elementos de omega PQ, que D de ellos son 0, la forma cerrada, ¿sí? Entonces, a priori, esto no es nada trivial. Esto parece ser como obvio, pareciera ser que uno agarra una forma aquí, que el D de L es 0, y que se descompone en pedazos, y que cada uno de esos pedazos va a corresponder con un pedazo aquí, ¿sí? Pero eso no es verdad. ¿Por qué? Porque no es cierto que si el D de omega es 0, eso no quiere decir que cada uno de sus pedazos sean cerrados. O sea, el D de cada uno de ellos sea 0. ¿Sí? Por eso es que no es trivial este teorema. ¿Sí? Y es súper difícil, de hecho. Usa por otra, que es más la resolución de... Claro, de hecho también se puede... O sea, también parte del teorema es que este grupo son los grupos como homología de Dolbeau de la variedad. Y estos sí son obviamente invariantes analíticos, entonces sale toda esta parte. Entonces este es un teorema muy clásico y muy difícil de probar. Si hacen cualquier curso de teoría de Hodge, se van a demorar la mitad del curso solo en probar ese teorema. Pero, mi objetivo no es hablar de esto, mi objetivo era enunciar la conjetura de Hodge. Entonces, antes de enunciarla, para que se entienda el enunciado de la conjetura de Hodge, voy a recordar un teorema que es la dualidad Poincaré, una mezcla de la dualidad Poincaré y el teorema de Ramsey. Sí, entonces, esto vale para variedades complejas compactas, ¿sí? Orientables. Bueno, son todas orientables porque son complejas. X variedad compleja, compacta. ¿Sí? Entonces ustedes tienen el isomorfismo de la dualidad Poincaré. Entonces, si ustedes toman los grupos de homología singular con coeficientes complejos, tienen el isomorfismo de la dualidad de Poincaré. Entonces estos son, que tengo que decir dimensión. La dimensión compleja de X es n. La dimensión real es 2n. ¿Sí? Por eso esto corresponde con los grupos 2n menos k en el dual. Y el teorema del isomorfismo de RAM me dice que esto es la 2n menos k homología de RAM de X, ¿sí? De hecho, yo podría agregar aquí la homología de RAM dual. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es este isomorfismo? Entonces, este isomorfismo agarra un ciclo topológico delta, ¿sí? Un ciclo de la homología singular, y me lo va a mandar aquí, por ejemplo, a un ciclo a una forma diferencial que yo le voy a denotar así, delta PD, de Poincaré dual. Y vale la siguiente relación. Entonces, yo tengo que el producto de intersección de delta con gamma es igual a la integral sobre delta del Poincaré dual de gamma, es igual a menos la integral sobre gamma del Poincaré dual de delta, y igual a la integral sobre x del Poincaré dual de delta wedge el Poincaré dual de gamma para toda gamma que esté en la homología de n menos k de x con coeficientes complejos. ¿Sí? Esta es la mezcla de todos esos teoremas, la dualidad Poincaré y el teorema del isomorfismo de RAM. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo ahora sobre la conjetura de Hodge. Entonces creo que estoy usando demasiado espacio, no alcanzo a dejar nada en la pizarra, tengo que borrarlo todo. ¿En alguna estás integrando sobre algún borde aquí? ¿Cómo? ¿En alguna de esas integrales tienes que integrar sobre algún borde? ¿No? Son elementos de la homología, son ciclos. O sea, son ciclos, tienen borde cero. Si tienen un cubo, puede usar el blanco para verificar cosas.
Ya, vamos a ver cómo sale. Ya, entonces ahora la conjetura de Hodge integral. Sí, esta fue la conjetura enunciada por Hodge en el 41. Entonces la conjetura de Hodge dice lo siguiente. Dice, ustedes toman una variedad proyectiva lisa sobre los números complejos y toman un ciclo delta. Entonces, no, mejor antes de enunciarlo, vamos a hacer una observación. Entonces, en este mismo contexto, sea Z una subvariedad de codimensión compleja, obviamente, K. ¿Sí? Una subvariedad proyectiva de codimensión K. No necesariamente lisa, ¿sí? Esta cosa puede tener singularidad. Entonces, bueno, se puede probar, no es tan difícil probar, que esta cosa de hecho representa un elemento en la homología, ¿sí? Se puede como triangular, ¿sí? Entonces, este tipo de aquí, yo puedo integrar formas diferenciales encima de esta subvariedad, ¿sí? Él va a representar un elemento, como este tiene codimensión K compleja, tiene codimensión 2K real, entonces un elemento del 2n menos 2K de X con coeficiente entero, ¿sí? Entonces, este grupo, es un grupo abeliano finitamente generado, ¿sí? Tiene una parte libre y una parte de torsión. Y yo tengo un mapa natural en la homología con coeficientes complejos, ¿cierto? Que es nada más que tomar esto y hacerlo en producto tensorial con C, o sea, perder la torsión y quedarnos con la misma parte libre, pero con espacio vectorial sobre C. Y entonces, cuando yo miro la imagen de este tipo acá, puedo aplicarle el operador de la dualidad Poincaré, y cuando le aplico la dualidad Poincaré, lo que pasa es que este tipo cae justo en la mitad de la descomposición de Hodge. ¿Sí? Entonces esta es la única cuenta que yo voy a hacer hoy día. Voy a explicar por qué cae en la mitad de la descomposición de Hodge. ¿Ok? Que es como la observación trivial de la conjetura de Hodge. Entonces para eso voy a usar esta... Bueno, estos... Bueno, lo recordarán. Entonces, ya, ¿por qué? Entonces, demostración. Entonces, ya sé que el dual de Poincaré de Z es una forma diferencial, así que yo la puedo escribir como un omega 2K0 más hasta un omega 0 2K. ¿Cierto? Lo puedo escribir así en la descomposición de Hodge. Entonces, puedo asumir que cada uno de estos tipos está en HPQ de X. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si ahora yo tomo cualquier forma diferencial, si tomo un mu que esté en el H, digamos, ¿cuánto le pongo a esto? No sé, R, es que esto tengo que elegirlo con sabiduría. Entonces, este tiene dimensión n menos k, entonces digamos, no sé, r, n menos k, 2n menos 2k menos r. ¿Sí? Esto sería una forma diferencial que está en el pedazo de la descomposición de Hodge de la forma de tipo 2n menos 2k. ¿Sí? Ya, entonces, si tomo cualquier forma diferencial de esta, entonces, si yo asumo que R es distinto de n menos k, o sea que esta cosa no es justamente la mitad de la descomposición de Hodge del grupo cohomología de RAM, entonces lo que va a pasar es que esta forma diferencial o R es más grande que n menos k, ¿sí? O R es más chico que n menos k y por lo tanto
2n menos 2k menos r es más grande que n menos k, ¿sí? Entonces, o en la parte holomorfa, ella alterna más que n menos k vectores, o en la parte antiholomorfa está alternando más que n menos k vectores. En alguna de las dos partes está alternando muchos vectores. Pero si yo integro la forma diferencial, ¿sí? Si yo integro mu encima de z, el espacio tangente de z solamente tiene dimensión n menos k, ¿sí? Entonces tiene n menos k vectores holomorfos y n menos k vectores antiholomorfos. Por lo tanto, cuando yo restrinja esta forma diferencial a z, me va a dar la forma 0, ¿sí? Entonces eso quiere decir que el mu restringido a z es idénticamente nulo y por lo tanto la integral es obviamente 0, ¿sí? Pero por la dualidad de Poincaré yo sé que esto es lo mismo que la integral sobre x del z pd wedge mu, ¿sí? Y cuando yo hago el wedge, al final todas las otras formas diferenciales o en la parte holomorfa van a ser más que n, que es la dimensión de la variedad, o en la parte antiholomorfa van a ser más que n, que es la dimensión de la variedad, excepto cuando justamente es complementario a mu, ¿sí? Entonces al final el único que no me va a dar 0 trivialmente es el pedazo, el omega complementario, el n menos r, 2k menos n más r, wedge mu, ¿sí? Entonces yo tengo que esto de aquí siempre es 0 para toda mu. Entonces ahora, como el producto wedge en cohomología de RAM yo sé que no degenerado, eso implica que este omega n menos r 2k menos n más r es 0 para todo r distinto de n menos k, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que mi z, todos sus pedazos son 0, excepto el de r igual a n menos k, o sea, n menos r igual a k. O sea, el omega k es el único que sobrevive, ¿sí? Entonces eso quiere decir que este tipo realmente cae en la mitad de la descomposición de Hodge. ¿Sí? Entonces esa es la observación trivial de la conjetura de Hodge, y la conjetura de Hodge lo que dice es el recíproco, ¿sí? Entonces... Consulta, antes de que borres eso, probablemente ¿se sabe algo, se puede decir algo acerca de las clases que son de torsión, por ejemplo, en HXZ? O sea, si es de torsión, obviamente va a caer en 0, entonces obviamente va a caer en la mitad de la descomposición de Hodge, ¿cierto? Entonces... ¿Se sabe algo, no sé, geométricamente acerca del ciclo que induce algo de torsión, por ejemplo, o es demasiado general? O sea, yo no sé, ¿me entendí? Pero... o sea, voy a mencionar algo respecto a la torsión, sí, pero, o sea, según yo, los ciclos algebraicos que son de torsión satisfacen muchas propiedades. Eso, o sea, yo sé que con K-teoría se pueden encontrar algunas propiedades que satisfacen los ciclos de torsión que son algebraicos y que no son necesariamente, que no satisfacen necesariamente todos los ciclos de torsión, ¿me entendí? O sea, propiedades específicas de los ciclos algebraicos de torsión, pero yo no sé si alguien estudia los ciclos de torsión, si se clasifican o se caracterizan de alguna manera, no estoy informado. De hecho, para la conjetura de Hodge eso ya no tiene relevancia. Ya, entonces la conjetura de Hodge integral dice lo siguiente. Entonces si ahora tomo un ciclo topológico delta que esté en el H2K de XZ, ¿sí? Para K cualquier número que esté entre 0 y n, tal que el dual de Poincaré de este tipo cae en la mitad de la descomposición de Hodge, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo. Esto es exactamente lo mismo que decir que la integral sobre delta de omega pq es igual a 0 para toda forma de tipo pq, quiero decir, en el pedazo de la descomposición de Hodge, tal que p más q es 2k y p distinto de q, ¿sí? Entonces esto de aquí se dice que es un ciclo de Hodge.
¿sí? Entonces la conjetura de Hodge dice todo ciclo de Hodge es algebraico, ¿sí? Entonces existen subvariedades Z1 hasta Zm obtenidas en X, subvariedades proyectivas de codimensión K, de codimensión K, tal que de dimensión K, y existen también números n1 hasta nm enteros, tales que mi ciclo topológico delta es igual a la combinación de ellos, ¿sí? N1, Z1, NM, ZM. ¿Sí? Entonces es como un criterio integral para determinar cuáles son los ciclos algebraicos de una variedad proyectiva lisa, ¿sí? Entonces, por un lado tengo lo que es un ciclo de Hodge, estos de aquí son los ciclos algebraicos, que son justamente la imagen de las subvariedades algebraicas en la homología, ¿sí? Entonces esa es la conjetura de Hodge. ¿Esta conjetura también la hizo con variedades keylerianas compactas nomás o lo hizo en el caso creo que él lo hizo solo en caso proyectivo, porque en verdad lo que le interesaba a Hodge era reprobar o recuperar todos los teoremas que había hecho Lefschetz, ¿sí? Este teorema lo vio, este es un teorema en el caso K igual 1, no K igual, como lo enuncié, ahí lo enuncié al revés. Voy a poner con codimensión. ¿Sí? Aquí. Entonces este para codimensión 1, que serían los divisores, es un teorema, que es el teorema 1.1 de Lefschetz. Y ese teorema como que maravilló a Hodge, o sea, como que Hodge quedó así. Él lo único que quería era... O sea, lo que él pensaba era que todos los teoremas de Lefschetz no se debían a que las variedades fueran algebraicas, sino que se debía a que fueran complejas. Entonces él quería usar todas las herramientas del análisis complejo fuerte para reprobar todos sus teoremas desde el punto de vista complejo. Y este teorema fue el que no pudo probar de ninguna forma y lo conjeturó, ¿no? Entonces, bueno, este teorema es falso, o sea, esta conjetura es falsa, ¿sí? Entonces esto fue probado por Atiyah y Hirzebruch. Esto fue en el 1962. Ellos dieron el primer contraejemplo a la conjetura Hodge integral. Si esta conjetura Hodge integral se escribe así, Integral Hodge Conjecture. Una pregunta antes que vaya con ejemplo. Lo sutil es que, o sea, si esos N1 hasta N algo fueran reales, ¿no cambiaría mucho o esto es lo importante? Sí, eso es muy importante. O sea, ¿cuál es entonces, en qué caso sería fácil si los coeficientes tuvieran? O sea, porque igual saca ciclos de algo que es nada más, o sea, subvariedades de algo que es nada más un cadena, no un ciclo. Ajá. Sí, o sea, no es nada trivial, nunca es trivial, es un problema difícil. O sea, en el caso de divisores es fácil. ¿Por qué? Porque uno tiene un mapa que es la primera clase de Chern que te relaciona en el fondo el grupo de Picard de la variedad con el grupo homología, y esa relación es suficientemente buena para que uno pueda producir estas subvariedades, pero igual también no es fácil producirlas también, o sea, no es un teorema constructivo, es una cosa existencial, nunca es fácil, ¿me entienden? O sea, producir esta subvariedad en general no es un... Pero, por ejemplo, si quita lo integral, ¿se sabe algo, todo, nada? O sea... Parte del delta, pero no pide que sean enteros, ahí cambia mucho el problema. O sea, si uno extendiera el anillo, una cosa así, o que en lugar de mirarlo entero, mirara otro espacio vectorial, C, por ejemplo. O sea, creo que, por ejemplo, sobre R y C, o sea, aquí ya me están pillando mucho, pero
No, si quiere ver cuál es la parte más difícil de todo, si cada una de esas partes es igual de complicada. O sea, lo difícil siempre es producir las subvariedades. O sea, es que nadie tiene cómo producir las subvariedades. De hecho, todas las demostraciones que hay al respecto, hay muy pocos casos en los que se producen las subvariedades. Si demostrar que son racionales en vez de enteros, igual lo publican años. No, si prueba que son racionales, se gana el premio. O sea, es el $1.000.000, ¿sí? Claro, O sea, esta no es la conjetura de Hodge. ¿Ok? ¿Qué es lo que dijo Hodge? Esta es la conjetura que dijo Hodge, ¿sí? Que es la conjetura Hodge integral. Pero hoy en día se sabe que es falsa. ¿Ok? Entonces, Atiyah y Hirzebruch dieron el primer contraejemplo de la conjetura de Hodge integral. ¿Sí? Yo no voy a explicar el contraejemplo de la conjetura de Hodge integral de Atiyah y Hirzebruch porque es súper complicado. ¿Sí? El contraejemplo más simple que ellos daban era existencial, tenía dimensión 7, grado altísimo. Y lo que ellos prueban es que la conjetura Hodge integral falla por causa de la torsión, ¿sí? O sea, falla y el problema está en la torsión, ¿sí? Aquí en digamos, H2N-2K. En la parte de torsión del grupo homología. Entonces, ¿qué es lo que ellos... O sea, ¿cuál es la observación trivial? La observación trivial es que si uno toma cualquier ciclo de torsión, obviamente él va a ser Hodge. O sea, cuando yo pase a la complexificación, él va a ser 0. Y el Poincaré dual de él va a ser 0. Entonces, obviamente, va a caer en la mitad de la descomposición de Hodge, es Hodge. Entonces, si que la conjetura Hodge integral es verdad, todo ciclo de torsión tiene que ser combinación de subvariedad algebraica. ¿Sí? Y lo que ellos prueban es que si yo tomo una subvariedad algebraica que es de torsión, un ciclo algebraico que es de torsión, entonces él satisface un montón de propiedades. Hay un montón de operadores que se anulan en la categoría que no tienen por qué anularse en cualquier ciclo de torsión. ¿Sí? Y ellos encuentran contraejemplo. ¿Sí? Entonces ellos vienen y proponen la conjetura de Hodge, que es el problema del milenio. ¿Sí? Pero la conjetura de Hodge integral, tal como la escribiste, ¿Sí? ¿es cierto en algún caso como N1, N2, no sé, algo chico? Sí. Después voy a mencionar todo lo que se sabe sobre estos problemas, ¿sí? O todo lo que yo sé, quizás. O sea, no lo sé tampoco también, todo lo que he escuchado. Conjetura de Hodge, ¿ok? Entonces la conjetura de Hodge es lo mismo, ¿sí? El mismo problema. Mismo problema, intercambiando en lugar de Z, ¿sí? O sea, ellos podrían haber enunciado el problema solo para la parte libre de la homología, pero ellos en lugar de eso cambian el Z por los racionales, ¿sí? Y este problema está abierto, este problema es el del $1.000.000, y es súper difícil y se sabe muy poco al respecto de este problema, ¿sí? Yo creo que de todos los problemas del milenio es el que tiene menos evidencia a favor por lejos, ¿sí? Entonces ahora les voy a dar un panorama de lo que se sabe, ¿sí? Entonces aquí, panorama. Ya, entonces lo primero es que, bueno, el teorema, la conjetura de Hodge vale la conjetura de Hodge integral. Si este de aquí lo voy a abreviar como Hodge conjecture. Entonces la conjetura de Hodge integral vale para codimensión 1, ¿sí? Que es el teorema 1,1 de Lefschetz. ¿Sí? Y claro, vos Hodge el 62 cuando lo hicieron de esto. Sí. De hecho, Atiyah es alumno de Hodge. Él fue orientado por Llegó al 75. Entonces, en particular, vale para superficies, ¿sí? En igual 2 vale IHC. ¿Sí? Bueno, obviamente IHC es más fuerte que HC, ¿sí? Entonces, ¿qué más se sabe? Se sabe que vale la conjetura de Hodge para K igual a n-1, para las curvas, ¿sí? Eso sigue de un teorema que es el teorema difícil de Lefschetz. El teorema difícil de Lefschetz lo que dice es que el mapa
el mapa dado por la polarización, ¿sí? Hacer wedge con la polarización n-2k veces, este mapa es un isomorfismo, y es un isomorfismo que proviene de un isomorfismo en homología con coeficientes racionales, ¿sí? O sea, él es dual de un isomorfismo en homología con coeficientes racionales, que lo que hace es que es el mapa de intersección con una sección una sección lineal, ¿sí? O sea, una intersección con un subespacio lineal de la dimensión que tiene que ser, ¿no? Entonces, este es un mapa de intersección. O sea, teta es la clase de división muy amplia. Sí. Teta es la polarización. El X está dentro de una variable proyectiva, es la sección hiperplana, ¿no? Entonces tiene una intersección con un P a lo que tiene que ser aquí. Creo que es n-2k o algo así. O que tiene codimensión n-2k. ¿Sí? Un P al algo. ¿Ok? Entonces este es un mapa obviamente que es algebraico. O sea, si tomo un ciclo algebraico aquí, lo intersecto con una cosa algebraica, me dan cosas algebraicas. Entonces, si es que ya vale la conjetura de Hodge en dimensión 1, este mapa me da o sea, en dimensión n-1, 2n-2. En codimensión 1 me va a dar el de codimensión n-1. ¿Sí? Entonces, en particular, vale, en dimensión 3 vale la conjetura de Hodge. ¿Sí? La integral no se sabe porque la integral podría fallar para curvas. ¿Sí? Ya, y ahora, bueno, eso esencialmente los teoremas más generales que se saben al respecto de la conjetura de Hodge. La conjetura de Tia-Hirsebruch es el único contraejemplo que se conoce. O sea, No, hay más contraejemplos. ¿Sí? Entonces ahora restringámonos a la hipersuperficie, ¿sí? Entonces, hipersuperficie. ¿Sí? Eso quiere decir que el X está dentro de Pn+1, ¿sí? Es dado por una ecuación solamente, ¿sí? Entonces, para hipersuperficie lo que se sabe, en primer lugar, ¿qué es lo primero que se hizo? Lo tengo aquí con los años. Ya, entonces, en hipersuperficie el problema es mucho más simple, porque hay un teorema, que es el teorema de las secciones hiperplanas, de Lefschetz, que implica que en verdad la homología de X es igual a la homología del espacio proyectivo desde la mitad para arriba, ¿sí? O sea que en verdad el único ciclo algebraico que hay en X es la sección hiperplana, o sea, no hay más que eso, ¿sí? Es la misma homología que la del espacio proyectivo. Entonces eso implica que la conjetura de Hodge integral vale para acá entre 0 y n-1 dividido 2. ¿Sí? Ese es el teorema de sección hiperplana de Lefschetz que dice muchas cosas, pero no lo puedo. Si sigo anunciando todas las cosas me voy a demorar demasiado. ¿Sí? Entonces, si es que a esto yo le sumo el teorema difícil de Lefschetz, yo tengo que la conjetura de Hodge vale también para los que están entre n+1 medio y n. ¿Sí? Entonces la conjetura de Hodge para hipersuperficie es casi trivial. ¿Sí? Eso quiere decir que si la dimensión es impar, entonces yo ya cubrí todos los posibles valores. Entonces yo sé que la conjetura de Hodge vale y es trivial.
¿sí? El único ciclo homológico que hay en la homología de la hipersuperficie es agarrar la hipersuperficie e intersectarla con un subespacio lineal del espacio proyectivo de la dimensión correspondiente. Y no hay más. Entonces, obviamente algebraico, obviamente todo es Hodge porque todo es algebraico, no hay nada que pensar. Ahora, la conjetura de Hodge integral ya podría fallar, ¿sí? Y entonces va a valer si es que existen suficientes ciclos algebraicos de grado 1 en X, ¿sí? O sea, en el fondo, la conjetura de Hodge integral para los ciclos algebraicos de dimensión pequeña va a valer si es que yo encuentro ciclos algebraicos de dimensión de grado 1. Por ejemplo, si encuentro rectas dentro de la variedad, entonces va a ser trivial la conjetura de Hodge integral también, en ese caso. ¿Sí? El n es la dimensión del espacio proyectivo. El n es la dimensión de X. No, o sea, a mí me viene una duda por la cosa que normalmente cuando el n es impar para hipersuperficies proyectivas, en general no hay un buen, el apareamiento de Poincaré es perfecto y funciona bien. Sí. Y no hay cohomología primitiva, sino que por lo menos cuando todo se ha anulado, lo que queda en el medio. No, en el medio no hay nada. En el medio no hay nada. O sea, no, puede haber, pero no hay nada algebraico. En el medio no tiene sentido hacerse la pregunta, ¿no? La conjetura de Hodge solo vale para los grupos de homología par, ¿cierto? Los ciclos algebraicos solo representan elementos de la homología de grado par. Entonces, obviamente, si es de dimensión impar... Entonces el n, la cosa está en n más, en proyectivo n más 1, no en Sí, proyectivo n. proyectivo n más 1. La dimensión de la variedad es n. Sí. Entonces, si es que la variedad tiene dimensión impar, no hay nada que pensar, ¿sí? El problema es trivial. Excepto la conjetura de Hodge integral. Entonces, la conjetura de Hodge integral podría fallar si es que yo, por ejemplo, construyo una variedad que todas sus curvas sean de grado divisible por 2. ¿Me entienden? Entonces ahí yo construyo un contraejemplo de la conjetura de Hodge integral porque no encuentro curvas de grado 1. ¿Sí? Ya. Y en el caso de par, ¿sí? Si n es par, entonces al final verificar la conjetura de Hodge es lo mismo que hacerlo para el medio, ¿no? Para k igual a n medio. ¿Sí? Entonces al final la conjetura de Hodge para hipersuperficies, el único caso que es interesante es para hipersuperficies de dimensión par. ¿Sí? Y el problema se reduce solamente a mirar la homología del medio. Nada más. ¿Sí? Entonces, por muy reducido que parezca el problema, por muy sencillo que pueda parecer esta hipótesis, no sé, o la reducción, aún así sabe muy poco, casi nada, sobre la conjetura de Hodge para hipersuperficie. Entonces, ¿qué es lo que se sabe sobre la hipersuperficie? El argumento de los ciclos de grado 1 también te cubre el caso par en las otras dimensiones, ¿no? También te lo cubre el caso par. Entonces, para hipersuperficie, de nuevo, vamos subiendo en dimensión. Entonces, para cúbico, n igual a 3, ¿sí? Ya sabemos que la conjetura es 8, ¿vale? O sea, para no cúbico, dimensión 3. Ya sabemos que la conjetura de Hodge vale, ahora la integral falla, ¿sí? Entonces esto lo probó Kolar en el 90. Él dio una familia de contraejemplos, él probó que en verdad todo threefold muy general en P4 de grado D suficientemente grande, mayor o igual que 48, no cumple la conjetura de Hodge integral y en verdad lo que él prueba es que satisfacen esa propiedad de que es que las curvas, todas las curvas tienen grado par. ¿Sí?
¿Habían o no, estoy mal de mi recuerdo, alguna casos más particulares correlacionados con hipersuperficie de Fermat, ¿no? Para algunos... Sí, también lo voy a mencionar. Ya, entonces dimensión 3 se sabe que la integral falla y la normal es verdad, ¿no? Ya, entonces en dimensión 4, entonces la conjetura de Hodge vale, ¿sí? Esto fue probado vale para grado 3 cúbico, fourfold cúbico. Esto fue probado por Zucker en el 77 y Voisin en el 2007 probó que vale también la conjetura Hodge integral en este caso. ¿Sí? Un fourfold cúbico satisface la conjetura Hodge integral, eso fue probado por Voisin en el 2007. ¿Sí? Ya. Después... Seguimos en hipersuperficie, ¿no? Hipersuperficie. Yo ya me olvidé del caso general. El caso general lo único que pude decir es que vale en dimensión 2 y HC, y en dimensión 3 vale la conjetura Hodge, y el resto no sé. ¿Sí? Se pueden decir muchas más cosas si es que uno estudia ciertas familias específicas de variedades, pero yo me quiero restringir a la hipersuperficie. Ya, entonces dimensión mayor ya no hay teoremas generales. Grados mayores se saben cosas, por ejemplo, en dimensiones impares yo ya sé que el problema es casi trivial si es que yo encuentro curva, entonces yo sé, si encuentro rectas, por ejemplo, entonces yo sé que si es que el grado es suficientemente pequeño siempre tengo recta, entonces hay un montón de casos que son medios triviales, que no los voy a mencionar. Entonces, el otro caso no trivial que se hizo para familias, una familia muy grande, es la Fermat, ¿no? Entonces, para la hipersuperficie de Fermat, en el 79, esto fue Shioda en el 79, Ran en el 81 y Aoki Shioda en el 83. ¿Sí? Entonces ellos prueban primero que la conjetura de Hodge vale para hipersuperficie de Fermat. ¿Sí? Eso quiere decir que el X es dado por la ecuación de Fermat, ¿sí? X0 a la D, Xn más 1 a la D igual a 0. ¿Sí? En los siguientes casos, para D igual a 4, para D igual a P', y para los coprimos con n más 1 factorial. ¿Sí? Y en este caso, todo ciclo de Hodge, ¿sí? Que ciclo de Hodge de dimensión n medios, n, es una combinación lineal de rectas, ¿sí? Es una combinación... ¿Cómo se puede decir entre D y n más 1 factorial? Sí, entre D y n más 1 factorial. ¿Y para D igual 4? Además 4 y además primo. Son todos teoremas independientes, de hecho. Ah, ok. ¿Sí? Combinación lineal de Pn medios dentro de X. ¿Sí? Las subvariedades lineales son las que generan todos los ciclos de Hodge. ¿Sí? Con coeficientes racionales. Calculan la cohomología y se dan cuenta que resulta en el fondo. En el fondo lo que hacen es que agarran, uno tiene dos espacios vectoriales, ¿no? Tenía el espacio vectorial generado por los ciclos algebraicos. Y tenía el espacio vectorial de los ciclos de Hodge, que son un kernel de un montón de transformaciones lineales. ¿Cierto? Y uno quiere probar que esos dos espacios son iguales. Lo que hacen es que calculan la dimensión y ven que son iguales y fin. No es más que eso, ¿sí? O sea, suena fácil, pero es súper difícil. ¿Sí? Entonces, no hay ninguna cosa constructiva. O sea, después, por ejemplo, uno puede construir ciclos de Hodge topológicamente. Uno puede agarrar un ciclo topológico feo, uno agarra una base de la homología, por ejemplo, que son ciclos evanescentes, que pueden ser como ciertos pegados de esfera, unas cosas súper singulares, y uno puede integrar sobre esas cosas y decir, voy a ajustar los coeficientes de forma que todas estas integrales me den 0, entonces yo sé que este ciclo es Hodge, por lo tanto corresponde a una suma, combinación lineal, por ejemplo, de
subespacios lineales, en el caso de Fermat, por ejemplo, que sería el más simple, y yo les pregunto, ¿cuál es la combinación? Denme los numeritos. Y eso es súper difícil de hacer. Nadie lo hace, nadie sabe hacerlo. Ya, entonces, además de eso, esto se mejoró, ¿sí? Pero se mejoró solo en dimensión 2, donde la conjetura de Hodge integral es verdad, por lo tanto el problema no tiene relevancia. Pero este fue un trabajo gigante de Schutt, Chioda, Van Luijk del 2010 y Dektiarev mató el problema en el 2015. Y ellos probaron que las rectas generan el grupo de Picardo, el Nerón Severi, ¿sí? El Picardo de, bueno, el Nerón Severi que está sobre lo entero, de Fermat, de la superficie de Fermat. En los casos anteriores, ¿sí? O sea, la superficie de Fermat de grado D igual a 4, D igual a P' o D coprimo con 6, ¿sí? ¿Sí? ¿D' te refieres a D'? D igual a P', sí, D'. Sí. Entonces eso también es no trivial, a pesar de que la conjetura de Hodge es verdad, la conjetura de Hodge integral es verdad. Ellos prueban esto y lo prueban sobre Z, ¿sí? Esto es, ¿sí? Entonces, a pesar de que se sabe que sobre Q las rectas generan todo, ahora ellos también probaron que sobre Z las rectas generan todo, ¿sí? Y esto es súper recién. ¿Sí? Y bueno, además de eso, nosotros hicimos un pequeño aporte al problemilla. Eso fue el 2019. ¿Sí? Nosotros probamos que además vale la conjetura de Hodge integral para Fermat, de dimensión 4, pero de grados bajos, ¿sí? Hasta 5, ¿no? ¿Sí? Que bueno, eso todavía no está probado. ¿Y la anterior era para qué dimensión? 2. Para superficies. Esto es para n igual 2. ¿Sí? En n igual 2 la conjetura Hodge integral es verdad. Lo que ellos probaron es que no solamente todos los ciclos de Hodge son generados por los ciclos algebraicos, sino que son generados por los lineales, por las rectas. ¿Sí? Nosotros también probamos que esto también son generados por los planos, ¿sí? Son generados por los P2 sobre Z. Todo esto sobre Z y H. Ok, y eso es más o menos lo poco y nada que se sabe sobre la conjetura de Hodge para hipersuperficie, o sea, casi nada, ¿sí? Perdón, porque a uno le asalta inmediatamente esto de que de Fermat y siempre aparece como la otra hipersuperficie compañera de ellos, que es la de Klein. No, yo no sé cómo se relacionan esas cosas. No, pero alguien ha mirado. Yo no, o sea, yo no he visto más historia sobre hipersuperficies que esto, ¿sí? O sea, es lo que yo he indagado por internet buceando, es esto lo que yo encuentro, ¿sí? Ya, entonces, bueno, eso es la conjetura de Hodge, eso es más o menos lo que se sabe, una conjetura que tiene muy poca evidencia a favor. Y entonces, bueno, lo que pasó es que yo no sé cuánto tiempo tenemos. Estos son relativamente generales, ¿no? O sea, cada vez más especiales, pero si se ha hecho el ejemplo donde hay un montón, tal variedad, tal otra, y se ve que vale en ese caso, o sea, ¿se han visto cientos de ejemplos particulares donde se ha podido calcular? ¿La conjetura de Hodge integral o la Sí, o sea,
¿Se ha puesto así a probarlo en ejemplitos, nomás harto de ejemplos? O sea, como le digo, o sea, Fermat Pero esto tiene una es el ejemplo generalidad. más simple posible porque es el ejemplo que tiene más subvariedades que uno se le puede ocurrir. Construir subvariedades Fermat es trivial porque lo único que uno tiene que hacer es agarrar dos tipos y factorizar esa suma. No, pero yo tengo un nivel más popular. Aquí por lo menos cada cosa que anotaste tiene una infinidad de casos donde se aplica. Ujú. ¿Ya? Pero No, sí entiendo la pregunta. Y se podría hacer, yo creo que se puede hacer en cada caso particular, pero es tan difícil, o sea, al final se podría hacer, por ejemplo, la estrategia que se usa para hacerlo en Fermat es o sea, una estrategia que se usa es calcular periodos. Entonces, si uno logra calcular, por ejemplo, los periodos de las formas diferenciales de una cierta variedad, todos los periodos, y además uno calcula los periodos sobre los ciclos algebraicos, entonces ahí uno ya tiene el método para poder comparar los dos reticulados o los dos espacios vectoriales, ¿cierto? Entonces, si me dan un ejemplo y quieren saber si es que vale o no vale, esa sería mi estrategia. Yo trataría de calcular todos los periodos, ¿sí? En el caso de hipersuperficie es más o menos posible siempre que uno calcule una base de la homología, porque la base de la cohomología se tiene por un teorema de Griffiths que te calcula toda la cohomología de una hipersuperficie. Entonces, de que se podría hacer. Ahora, yo no sé si es que alguien ha agarrado un computador, ha agarrado un programa, ha tratado de hacerlo. O sea, nosotros lo hemos hecho con un computador para Fermat, hemos calculado los números de Hodge, hemos probado algunas cosas. Y ya en Fermat, que es como el ejemplo más simple que uno podría imaginar, la cosa demora mucho, la cosa es difícil, es un problema duro. Entonces, esta conjetura tiene tan poca evidencia también por eso. Porque si uno empieza a jugar con estas cosas, solo en Fermat uno ya empieza a ver que el grupo de homología del medio empieza a explotar enormemente. Sí, no sé, o sea, hay algunos grupos de grados bajos y dimensiones bajas, sí, qué sé yo, grado 6, N8 y la cosa ya tiene dimensión 1700 no sé cuánto. Entonces, ¿quién va a tratar un espacio vectorial de esa dimensión? O sea, teóricamente. Hay que hacerlo con un computador, o sea, no... ¿En este caso calcularon las dimensiones de los neurones CB? Sí, calculamos, de hecho calculamos el látiz de la homología completo, describimos el látiz, o sea, calculamos todos los divisores elementales, hicimos... hay una subindustria de geometría algebraica computacional. Claro. No se ha metido en esta aparentemente. Sí, o sea, es que aún así, o sea, la cosa no anda mucho, ¿me entiendes? No tiene tanto que ver con la calidad de los programadores, tiene que ver con que el problema en sí es poco manejable, ¿sí? Bueno, y ya se me acabó el tiempo, así que ni siquiera voy a poder hablar de la conjetura variacional. ¿Cuánto tiempo tengo? Ya, bueno, voy a anunciar la conjetura variacional, ¿ya? Tal vez me voy a saltar toda la parte histórica. Entonces, ya, muy rápido, muy corto. Entonces, conjetura de Hodge variacional. Para hipersuperficie. Entonces esta conjetura fue una conjetura que la propuso Grothendieck, que es una versión más débil de la conjetura de Hodge, ¿sí? Y él la propuso porque la conjetura de Hodge no andaba nada, ¿sí? Entonces la conjetura de Hodge variacional es el problema en familia, ¿sí? Entonces uno toma aquí, ahora tomamos pi, la familia, o sea, la familia de toda la hipersuperficie, todas las hipersuperficies lisas de grado D, de dimensión par, n, dentro de Pn más 1. ¿Sí? O sea, son todas. En el fondo es tomar todos los polinomios de grado D que su ecuación es no singular, ¿sí? Entonces esto es un abierto dentro de el espacio de polinomio homogéneo de grado D, ¿cierto? En n más 2 variables. Entonces esta familia es una fibración localmente trivial, ¿sí?
una fibración localmente trivial. Eso quiere decir que si yo tomo cualquier punto, yo tomo aquí adentro un polidisco, por ejemplo, dentro de este abierto del espacio afín, y yo miro la preimagen de la proyección, y esta cosa tiene una trivialización, ¿sí? Entonces ella es difiomorfa. ¿Sí? Este es un difio, este es un isomorfismo topológico solamente a la fibra, ¿sí? Si yo tomo aquí un punto, el 0 del polidisco, va a ser la fibra veces el polidisco. ¿Sí? Es una fibración localmente trivial. Entonces, si yo tomo cualquier ciclo Hodge, entonces si yo tomo un delta aquí, que sea un ciclo de Hodge, ¿sí? Un Hodge n de x0 con coeficiente en z, esto sería un elemento de la homología tal que el dual de Poincaré cae en la mitad, que es lo mismo que decir que las integrales son 0, ¿cierto? ¿Sí? Si tomo cualquier ciclo Hodge, entonces yo puedo transportarlo usando este difiomorfismo a todas las fibras. ¿Sí? Yo puedo hacer un transporte paralelo y yo puedo generar un delta t que pertenece al hn de xt z, ¿sí? Para todo t en el polidisco, ¿cierto? Ahora, obviamente, como este es un difiomorfismo topológico, esta cosa no preserva estructuras complejas de ninguna forma, obviamente esta cosa de aquí puede ser muy fea, ¿sí? Entonces lo que yo defino, el locus de Hodge asociado a delta, es B delta, son justamente los parámetros donde la deformación es Hodge todavía. Sí, o sea que satisface que un montón de integrales siguen siendo 0 en este parámetro. Entonces esta cosa de aquí ahora es una subvariedad analítica de delta, y yo me puedo hacer la pregunta que es la conjetura de Hodge variacional, es si yo sé que delta es algebraico, ¿sí? Entonces yo quiero que delta t sea algebraico para todo t en B delta. ¿Sí? O sea, cada vez que una deformación es Hodge, ella tiene que ser algebraica. ¿Sí? Obviamente, si que la conjetura de Hodge es verdad, esto es verdad. ¿Sí? Por lo tanto, este es un problema más simple que la conjetura de Hodge. Y al final, lo que uno esperaría o lo que uno querría que pasara es que esa deformación del delta sea también algebraica, o sea, que provenga de una deformación algebraica en alguna variedad algebraica mayor, ¿sí? En el esquema de Hilbert. Entonces, bueno, esa es la conjetura de Hodge variacional, y a ver, déjame pensar cómo cierro esto. Y ya, un segundo entonces. ¿Cómo termino esto? Bueno, entonces, bueno, solo mencionar el locus de Hodge. Ese es un locus de Hodge local, ¿sí? Esta cosa tiene una estructura analítica, ¿sí? ¿Por qué tiene una estructura analítica? Porque
Fíjense que ser Hodge es justo lo mismo que ser cero de un montón de integrales, ¿cierto? Entonces, estas integrales en el fondo van a definir funciones analíticas y lo que yo le estoy pidiendo al delta t es que esas mismas integrales sean cero. Entonces, yo ya estoy definiendo este como un conjunto de cero de funciones holomorfas. Entonces, hay un teorema que es el teorema una de las aplicaciones más básicas de la teoría de variaciones infinitesimales de estructura de Hodge, que es de Carlson, Green, Griffiths y Harris. Esto es del 83, creo. Que dice lo siguiente, dice que el B delta es igual a todo el polidisco, ¿sí? O sea que toda la deformación sigue siendo Hodge, sí, solo si el delta es trivial, ¿sí? El delta es A por x0 intersectado con un p a la n medio más 1, ¿sí? O sea, es la polarización, ¿sí? Entonces, me está diciendo que si yo tomo cualquier ciclo de Hodge que sea no trivial, su locus de Hodge va a ser una subvariedad propia del polidisco, ¿sí? Entonces yo puedo definir el locus de Hodge global, ¿sí? El locus de Hodge global, el HL de n, que sería la unión de todos estos B delta, ¿sí? Para todos los delta en algún Hodge n de x0 z, algún 0 en t y que no sea trivial, delta no trivial, y obtengo esta subvariedad que es una subvariedad analítica de t. Y hay un teorema que es muy muy importante, que es la evidencia más fuerte a favor de la conjetura de Hodge, que es el teorema de Catani, Deligne y Kaplan. Estos son dos argentinos. Esto es del 94. Yo no dije que era francés. En Catani, Deligne, Kaplan, ellos prueban que este HL de n es una unión enumerable de Serrao-Zariski de t, ¿sí? Y bueno, esto se podría probar si es que uno sabe la conjetura de Hodge. Si uno asume la conjetura de Hodge, uno puede probar esto, ¿sí? Que esta subvariedad analítica es de hecho algebraica, ¿sí? Observen que t es un abierto, no es una cosa proyectiva, no es una trivialidad por el teorema de ¿cómo se llama? Se me olvidó. Entonces, este es probablemente el resultado más fuerte a favor de la conjetura de Hodge. Y bueno, me habría gustado contarles más cosas al respecto de este locus de Hodge. Es un locus extremadamente misterioso. Por ejemplo, esta cosa no se conoce casi nada de esto para dimensión mayor que 2. Para dimensión 2, esta cosa se ha estudiado que corresponde a superficies que tienen ciclos de Hodge no triviales. Eso es lo mismo que tener número de Picard mayor que 1, ¿sí? Hay un teorema que es el teorema de Nether-Lefschetz, que dice que toda superficie general, muy general, tiene número Picard siempre igual a 1, ¿sí? Entonces uno estudia el complemento de eso, y el complemento es una variedad que es el locus de Nether-Lefschetz, que corresponde al locus de Hodge en dimensión n igual a 2. Y esa cosa es monstruosa. O sea, se sabe que tiene una cantidad infinita de componentes. Las componentes son densas en la topología euclidiana de t. Se sabe que se ha entendido para grados muy bajos, grados hasta 7 se entiende un poco, y de 8 en adelante es totalmente misterioso. Los alumnos de Harris todavía están determinando componentes de esta cosa. Y el locus de Hodge, como ustedes entenderán, es mucho más misterioso aún que el otro. Y bueno, algún día les contaré más. Enloquecido. Gracias.